pantalla y haciendo recapitulación con todo lo que vimos, pues tenemos esta parte que es... a ver, aquí déjenme checar este mensaje que me llegó. No, hasta ahorita no hay ningún pendiente. Lo que nada más te encargaría es que checaras el video. Viene en la sección de lo que es sesiones síncronas. Ahorita les muestro también cómo se ve para que todos sepan cómo vamos a poder ver los videos. Entonces, aquí ya tenemos nuestra página de Blackboard y nos vamos a ir a la sección que dice sesiones síncronas. Le damos clic y aquí nos va a abrir esta pantallita que es Blackboard Collaborate Ultra. Entonces aquí ya es donde ustedes entran en las clases, pero arriba del iconito vienen tres líneas que dicen menú. Damos clic, ya que responda, por supuesto. Pero ahí se supone que nos va a salir un menú donde viene su nombre y después vienen dos opciones, una que es sesiones y otra que es grabaciones, que no sé aquí por qué no me dé. Déjenme volver a cargarla. En esta, entonces, entraremos a la parte del menú para poder accesar a las grabaciones. Entonces, ahorita a ver si ya la carga normal. Aquí ya tenemos el menú, damos clic y vamos a ver que hay una de grabaciones, damos clic en esta y aquí ya aparece la primer clase grabada. Ya viene aquí fenómeno de transporte, recording 1 y viene con la fecha del 18 de mayo de el 2021 a las 9:58 fue cuando finalizó esta grabación. Tiene una duración de 1 hora con 50 minutos y tiene un acceso público. Aquí se encuentra ya en un estado de listo. Esto no les aparece creo que a ustedes, pero lo que quiere decir para el profesor es si se está cargando, si se está renderizando o si ya está totalmente cargado. Entonces, de esa forma es en la que van a poder checar los videos para cuando de repente pues suceda alguna cosa en la que no pueden estar presentes en la clase, pues para eso van a estar ya los videos en esta plataforma que es Blackboard Collaborate. Entonces, continuando con el tema, tenemos pues esto que hablamos de las relaciones fundamentales y que explicábamos sobre las propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas, como su nombre lo dice, pues, bueno, no tanto su nombre lo dice, porque ahí no nos explica mucho, pero estas no dependen de la cantidad de materia presente. Entonces, intensivas, pues quiere decir que ya lo tienen por dentro ese material, esas propiedades. Entonces, estamos hablando de propiedades como la densidad, la dureza, solubilidad, viscosidad, punto de fusión y punto de ebullición. Todas estas, no importa si tengamos una gota o tengamos una piscina de 10,000 litros de una sustancia, vamos a tener las mismas propiedades. No importa si es un vasito o es una jarra, va a ser la misma propiedad. Ejemplo, el punto de fusión, pues sabemos que va a ser a una temperatura determinada, tanto como les digo, por una cantidad pequeña como por una cantidad grande. Su solubilidad, pues no importa que tengamos bueno, es que en este caso la solubilidad, ¿se acuerdan? Tiene unas determinadas unidades y aquí también lo vamos a ver con la densidad. La densidad, si se acuerdan, en las clases de química, la definíamos como una masa entre un volumen. Déjenme ponerlo volumen porque parece velocidad. Y esto, pues en unidades tenemos que son kilogramos o gramos por litro. En este caso, acordemos del SI, que son gramos, la unidad fundamental. Entonces tenemos gramos por litro y eso nos indica que son los gramos masa, que sería parte de las propiedades extensivas, y otra es el volumen, que también son parte de las propiedades extensivas. Entonces son extensivas y extensivas. ¿Qué quiere decir las propiedades extensivas? Pues que dependen de la cantidad de materia. Ahorita explicamos bien eso, pero lo que quiero aquí explicar es que una propiedad extensiva entre otra propiedad extensiva nos va a dar como resultado una propiedad intensiva. Aquí es donde cambian, como está interactuando la masa con la masa, pues ahí es donde ya pierde ese sentido, por así decirlo.
y se convierte en algo intensivo. Y eso lo podemos determinar por estas unidades. Si nos dice ya que son gramos por litro, pues no importa si es un mililitro o si son 10,000 litros. Vamos a tener la misma densidad porque recordemos que está en proporción, que serían gramos por litro. Entonces, esto pues no va a cambiar, aún así sea una gota o sea un mar, por ejemplo, ¿no? Pero, entonces, ¿las extensivas a qué se refieren? Las extensivas, como nos dice que dependen de la cantidad de materia, esto quiere decir, entre más materia tengamos, mayor propiedad vamos a tener. ¿Cómo interpretamos esto? Pues lo interpretamos por medio de lo que es el peso. Si nosotros tenemos un huevo y lo pesamos, pues no sé, a lo mejor nos dice que pesa unos 50, 60 gramos. Pero ahora, si ponemos 2 charolas de huevos, pues claro que va a cambiar el peso. ¿Por qué? Porque es mayor cantidad de masa. También así pues va a pasar con la longitud. Si acomodamos un huevito tras otro, pues vamos a tener una longitud determinada. No la misma que tendríamos con un huevito que tiene apenas, no sé, unos 15 centímetros. A diferencia, no, 15 centímetros es muchísimo. Unos, no sé, 10 centímetros. A diferencia de que si tuviéramos, no sé, una hilera de 24 huevos, pues tendríamos una longitud más grande. Así también, en esto de impenetrabilidad, ¿a qué se refiere? A poder penetrar un material. Agarremos un cuchillo y pongamos una toalla y pues fácilmente vamos a poder penetrarla con el cuchillo. Sin embargo, agárrense el colchón y traten de penetrarlo, pues también va a ser cierta facilidad, pero va a ser aún más difícil que con lo que sería la toalla. Y así podemos ir cambiando de materiales que sean más densos y con ello vamos a ver qué es mayor la dificultad. Ahora agarren ese mismo cuchillo contra la pared, pues van a ver que ahí les va a doler hasta la mano. Entonces, esto es lo que se refiere a propiedades intensivas y extensivas. Intensivas no dependen de la cantidad de materia, mientras que las extensivas sí dependen. Entonces, intensivas es todo lo interno, por así decirlo, mientras que lo extensivo es todo lo externo, que depende de cuántas moléculas o cuánta materia esté unida. Entonces, aquí vayan haciendo sus apuntes si no los tienen de la clase pasada, para que definan qué es cada una de estas propiedades, qué es la propiedad intensiva y qué es la propiedad extensiva.
Excelente. Entonces, pues ahorita nada más ver que otros compañeros también ya terminaron y continuamos con esta parte de lo que tiene que ver con relaciones fundamentales. Muy bien. Entonces, vamos haciendo esto. Ya tenemos esta parte de las relaciones fundamentales en cuanto a las propiedades. ¿Qué otras propiedades pues podemos ver? Vamos a ver que también hay clasificación en propiedades físicas y propiedades químicas. ¿A qué se refiere cada uno? Pues esto también ya lo hemos visto desde la prepa, que nos dicen que las características físicas o propiedades físicas no alteran la identidad de la materia, mientras que las propiedades químicas tienen la capacidad de transformar una sustancia en otra. Entonces aquí sí se transforman en lo que es las químicas, mientras que en las físicas pues no va a haber una transformación. Son todas aquellas propiedades que van a seguir haciendo, por ejemplo, el agua, que sea agua, pero esté en un estado de agregación distinto, como es el caso del hielo. Va a seguir siendo agua, pero ahora está en una forma sólida. Va a seguir siendo agua, pero va a estar en un estado gaseoso. Todo eso es lo que pasa y lo que nos dice ahí es que pues no hay ningún problema en cuanto a lo que sería la estructura química. Sin embargo, en las propiedades químicas, ahí sí hay una transformación. Imaginemos que tenemos una hoja de papel, pues sabemos que es celulosa y otras tantas cosas, pero de repente si le prendemos fuego a esa hoja de papel, pues va a dejar de ser todo lo que conocíamos y va a transformarse en algo nuevo, que sería ya este carbono y otras tantas cosas que va a transformarse esa celulosa que sabíamos que estaba constituida por glucosas en, ahora sí, CO2 y otras tantas cosas. Entonces, las propiedades físicas de la materia, que son estas de las que estamos hablando, se dividen a su vez en cualitativas y cuantitativas. Recordemos, cualitativo tiene que ver con las cualidades, o sea, con esta parte de la cantidad de materia que solamente nos arroja como, por ejemplo, algo visual, algo que podemos simplemente ver, interpretar, pero no podemos medir. Un ejemplo de las propiedades cualitativas, pues puede ser en este caso el color. El color sí se llega a medir hasta cierto punto, pero muchas veces de simplemente verlo no podemos determinar un color o una coincidencia con otro color. Necesitaremos usar equipo más sofisticado para poder determinarlo. En cambio, las cuantitativas, pues hay ciertos métodos para poder realizar esta medición. Entonces, en las cualitativas, ¿qué más pasa? Pasa que las vamos a estar midiendo por medio de escalas numéricas. ¿Qué pasa cuando ustedes van con el doctor y de repente les dicen, ¿qué tanto te duele? Y pues ustedes les dicen mucho, y ya que saca el doctor, de una escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Pues así como que, bueno, pues me duele tanto, y lo primero que se te ocurre, ¿no? Porque no te vas a poner a medir así como que, pues, ¿cuál sería el 1 y cuál sería el 10? Entonces, todo esto, pues, hace una relación cualitativa entre las propiedades cualitativas. Entonces, de ser cualitativa se transforma a cuantitativo. Pero en realidad es una medición indirecta, porque no estamos midiendo realmente el dolor. No es de que haya una maquinita que te conecten y diga, ¿sabes qué? Tiene 9.765 de dolor. Pues no. Entonces, esto termina siendo cualitativo. Y por otra parte, en las cuantitativas, que estas sí se miden, pues ya están las intensivas y extensivas, que ya dijimos que las intensivas, como nos lo dice aquí, no dependen de la cantidad de materia. Mientras que las extensivas, pues al contrario de estas, sí van a depender de la cantidad de materia. Esa es la gran diferencia entre cada una de ellas. Entonces, aquí es donde vemos contra cada tipo de propiedad física que tenemos, cualitativas y cuantitativas. Y pues dentro de ellas también tenemos los ejemplos.
lo que son propiedades intensivas, pues está aquí el color, la temperatura, el lustre, la dureza y pues el punto de ebullición. Estas son las intensivas, que nos dice que no depende de la materia, no depende de la cantidad. Ay, disculpen que esté tan así, nada más que les digo que de repente no me hallo con la tableta y estas sí dependen. Sí dependen. Entonces, en estas que son las extensivas, pues vamos a ver el volumen, la masa, el tamaño, el peso y la longitud. Estos dependen forzosamente de la materia. Si tenemos más materia, pues vamos a tener mayor tamaño, mayor peso, mayor longitud y por ende mayor masa. Sin embargo, en las intensivas vamos a ver que tienen un punto de ebullición que va a depender solamente del tipo de material que estamos usando, el color, inclusive el sabor, va a ser parte de las intensivas, aunque el sabor estaría entrando también dentro de las cualitativas. Entonces, en ese punto es donde vamos a checar cuál es la diferencia entre cuantitativo y cualitativo. No sé si tengan alguna duda en cuanto a estas clasificaciones que son propiedades físicas, químicas, y de las físicas pues partimos a cuantitativas y cualitativas. Para las las cuantitativas, dividirlas en intensivas y extensivas. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, dime, Enrique. Sí, profe, gracias. Más bien es de la lámina anterior. Ajá. En propiedades termodinámicas hay una bueno, clasificada como derivada, esa que parece como signo igual y tiene subíndice J. ¿Esa cuál es, profe? Subíndice J. Esta. Las derivadas, pues está la entalpía. Esta es la energía de Atkinson, la energía libre de Gibbs. Y de esta sí no me acuerdo cuál es. Igual déjame te la checo y para la siguiente clase sí te digo de cuál es esta. Lo digo para la siguiente clase porque no me acuerdo si se está refiriendo solamente a lo que sería, ¿cómo se llama esta propiedad? Es algo de... No, mejor sí te lo investigo porque ahorita la verdad no me acuerdo bien para checarlo y que te dé la información de cuál es ese signo. Pero sí te lo investigo para decirte bien también en qué se fundamenta, porque ahorita no me acuerdo si tiene que ver con la parte de... Se me fue el nombre, ¿cómo se llama esta? No me acuerdo ahorita, la verdad, se me fue el nombre de esto. Es esas, es algo de químico, pero ahorita no me acuerdo qué se refiere. Entonces, las investigo y ya la próxima clase te digo de qué significaba este simbolito. Sí, Pero, no se preocupe, profe. Gracias. pero sí, ya ahorita que me haces mención, pues aquí ya vemos que las propiedades termodinámicas, pues hay muchas, están las mesurables, como es la temperatura, presión, el volumen, la constante, la CP y CB, que en estos casos, pues ya sabemos que es a presión constante y a volumen constante, que son calores específicos a presión y a volumen constante. Tenemos también unos que son conceptuales. ¿Por qué en este caso creen ustedes que son conceptuales? Ya según lo que han visto en termodinámica, en química y todo esto, ¿por qué la energía interna y la entropía se consideran como conceptuales?
Bueno, en este caso son conceptuales porque recordemos que la energía interna pues es una interacción entre varias energías, no es solamente que sea una energía como medible, por así decirlo, como es la cinética, sino que aquí interactúan varias y tiene que ver mucho con la energía de las moléculas y esto es energía potencial, energía cinética, además de otros tipos de energía que tienen. Por esta razón, son conceptos que se tienen arraigados, por así decirlo, y que se supone que nos dan una definición de este concepto que es energía interna. Sin embargo, para medir esa energía interna se deben de hacer muchas cosas y al final de cuentas esto quedaría como algo relativo. No se sabe exactamente cuál es una energía interna, por eso, si ustedes buscan en las tablas termodinámicas, no van a encontrar una que diga energía interna de esto, sino que lo que les menciona es el cambio de energía interna, porque con esto lo que se está midiendo es qué está cambiando la energía, que como les digo, pues pueden ser varias formas de energía que estén cambiando y que se engloban en esta energía interna. La entropía al igual, la entropía la medimos como un grado de desorden o de incertidumbre que empieza a generarse por medio del aumento de energía. Sin embargo, también esto tiene que ver con muchas cosas y la entropía también nos habla de interacción, por lo tanto, pues va a depender mucho del sistema y de otras tantas cosas que están interactuando, por lo tanto puede existir mucho ruido y las mediciones que estamos obteniendo de entropía también pueden no ser muy correctas. Sin embargo, lo que sí planteamos es un cambio de entropía, donde se nos muestra pues cómo cambiaron todas esas cosas o ese desorden, esa dispersión de lo que es la materia. Entonces, de otras surgen lo que es las derivadas, que pues tenemos ahí la entropía, digo la entalpía, donde vemos un cambio de energía, pero un cambio de energía dirigido a un punto específico. Ahí tenemos que nos está hablando la entalpía de una energía que se ocupa para algo específico. Por eso tenemos entalpía de vaporización, tenemos entalpía de fusión, etcétera, etcétera, porque es la energía que necesitamos para poder dar esos cambios. Ahora, lo que es la energía libre de Gibbs, pues sabemos que es esa energía que nos da respuesta de si una reacción se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo. Entonces, aquí lo que nos menciona es esa energía necesaria para llevar esa reacción. Por eso es que tenemos estas clasificaciones y que nos muestran diferentes cosas cada una. Unos que sí vamos a poder medir, que son sus mesurables, temperatura, presión, volumen. Ustedes agarran su termómetro, agarran ¿cómo se llama esto? Un manómetro o un gauge y pueden estar midiendo presiones, pueden agarrar también su cinta métrica y medir volúmenes. Si no se puede, si es una forma irregular, pues igual agarran un tanque de agua que esté más o menos mayor a lo que es su figura, la sumergen y con eso pueden medir volúmenes. Y pues CP y CB también se puede hacer. Digo, tiene que ser más riguroso la experimentación para poder determinar CP y CB, pero se pueden hacer ambos. Todo esto se puede medir, tú lo puedes realizar, pero los conceptuales pues no es tan fácil. Por eso es que se llaman conceptuales, porque meramente no es algo que se puede considerar 100% físico, sino que entra ya entre otros campos de estudio. Entonces, déjenme regreso a la diapositiva. Aquí no sé si vayan a hacer algún apunte en cuanto a las clasificaciones. Y si tienen alguna duda me dicen. Y ya que hayan terminado, pues también me dicen para continuar con la clase. Pero ustedes realicen sus apuntes para que quede claro qué es cada una de estas clasificaciones y pues para qué nos sirven.
Muy bien, Andrea. Ahorita continuamos con todo esto. Excelente. Entonces ya todos terminaron. Y vamos siguiendo con estas cosas. Vamos entonces ahorita a ver lo que se refiere todavía en clasificación de materia, que esto es lo que se hablaba de puras e impuras. Tenemos aquí pues las heterogéneas y homogéneas, en donde las homogéneas pues entran estas sustancias puras que hablábamos, que son compuestos o elementos, mientras que pues ya en lo que son sustancias impuras pues están las disoluciones o mezclas. Entonces aquí vemos todas esas clasificaciones que podemos tener, que digo, esto pues ya es solamente como se los mencioné, no tiene mayor relevancia. ¿Y qué es lo importante de aquí? Los métodos físicos para separar este tipo de sustancias. Aquí vemos métodos mecánicos y métodos físicos. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando son sustancias puras, compuestos, todo esto, pues podemos hacerlo por métodos de separación como la cromatografía, destilación, cristalización y evaporación, que son métodos un poco más duros, por así decirlo, que van a separarnos componentes que estén ligados y que de formas mecánicas no se puedan realizar. Porque imagínense que en el caso de una mezcla, un hidrolito, como es el caso del agua con sal, el Gatorade y todo esto, pues si nosotros lo ponemos por decantación, nunca va a decantar. O sea, vamos a ver nosotros en la tienda que si compramos un Gatorade y lo vemos ahí que tiene pues un buen tiempo, que ya hasta medio raro se ve el color, pues no vamos a ver ningún depósito, que vengan ahí las sales así depositadas, así como que, ay, mira, se está separando y por decantación lo puedo hacer. Pues no. Por filtración, pues depende del tipo de filtración que lo hagamos. Ultrafiltración puede que sí, pero una filtración normal no va a ser tan conveniente. La flotación, pues menos, no vamos a ver que flote algún tipo de componente. Y si vemos que flota algún tipo de componente, pues mejor es regresarlo a la tienda. Las separaciones magnéticas, pues aquí no aplican porque no tenemos algún componente magnético que pueda reaccionar con estos imanes. Las disoluciones, pues tampoco. Y pues aquí sedimentación, tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre decantación y sedimentación? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál es esa gran diferencia? Aquí la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre sedimentación y decantación? El tiempo que tarda, ¿no? El tiempo, no. ¿Quién más? ¿Quién más? Como dicen, ¿quién da más? Que en una aplicamos un proceso para separar la mezcla y en otra dejamos que se separe por sí sola. No. A ver, aquí acuérdense de cuando llegaron a ir al laboratorio, que yo creo que sí lo hicieron, que es una de las prácticas más básicas y sencillas, y no se acuerden de ese embudo de separación, que es como una perita. Bueno, aquí con mucha imaginación decimos que es, pero ya saben ahora por qué soy ingeniero y no un dibujante. Entonces, aquí tenemos esa pera de separación que tiene aquí su llavecita, y ¿cómo se llama? Pues embudo de decantación. Decantación nos habla de separación de líquido-líquido, mientras que sedimentación nos habla de sólido-líquido. Esa va a ser la gran diferencia. El procedimiento es el mismo, se va a dejar que caigan los sólidos o que caiga el líquido más denso hacia el fondo, y lo que sea más ligero lo tendremos en la parte superior. Ya la forma en que vamos a separar pues es muy sencilla relativamente. ¿Por qué? Porque podemos voltear nuestro embudito, bueno, abrir la llave, voltear nuestro embudito, dependiendo de qué proceso vayamos, y vamos a empezar a eliminar una de las dos sustancias. En la decantación vamos a eliminar el líquido menos denso por medio de lo que es el embudo de decantación, y en la sedimentación pues vamos a eliminar ese sobrenadante que vamos a llamarle. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro vasito, vamos a tener el sedimento,
y vamos a tener lo que llamaríamos sobrenadante, que es pues lo ligero. Y este sólido que tenemos aquí, pues ahí se va a quedar. Esa es la diferencia entre decantación y sedimentación. Ahí para que tengan presente. Ahora, para separar diluciones, ahí es donde tenemos más problema, porque aquí estamos hablando de mezclas y en este caso estamos hablando de mezclas heterogéneas. El ejemplo clásico que nos ponen, tenemos nuestra ensaladita con jitomate, cebolla, lechuga, le podemos poner, no sé, otra cosa como pimientos, pero todo lo estamos viendo. De repente le compartimos a un amigo y no le gustan los pimientos, no le gusta la cebolla, no le gusta el jitomate. ¿Qué hace? Pues quítaselos y se los va quitando, ¿no? Podemos hacer separaciones de formas mecánicas. Sin embargo, si nosotros de repente, pues vemos esto, pero en cuanto a, no sé, hicimos un café y queremos de repente quitarle cafeína porque se nos hace que está muy saturado de cafeína, pues en la vida lo vamos a poder hacer, ¿no? Para eso necesitaríamos procesos ya o métodos físicos que tienen que ver con la evaporación, cristalización, destilación y cromatografía. Y con ellos, pues va a ser sencillo, entre comillas, realizarlo. Pero no es así como que digamos, ay, no, pues ya no me gustó el café porque trae mucho azúcar, déjame se la quito de la mezcla que hice o de la disolución que hice. Pues no, no va a ser de que le metas la cuchara y salga el azúcar. Por eso es que existen estos otros métodos que son más duros, más hard, se podría decir, y que nos sirven para separar estas disoluciones, perdón. Entonces, ¿conocen ustedes qué es la cromatografía? ¿No han escuchado nunca de cromatografía? Vamos entonces checando qué es la cromatografía. Vamos viendo aquí en nuestra pantallita de YouTube. Es un método de separación exactamente, Areli. Muy bien, Yasmín. En este caso es un método de separación que va a ser mediante interacciones con las moléculas y va a haber diferentes tipos de cromatografía. Existen, así lo básico, cromatografía líquida, cromatografía en gas. Existen también cromatografía de papel, pero ¿qué es en sí? Aquí vamos a ver ahorita la más sencilla, que es la de papel. Ajá. Exactamente, se separan los colores, que son el videito que ahorita vamos a ver, donde se hace una separación por medio de la afinidad de esos colores con lo que sería el papel y con una sustancia que va a ser la fase móvil. Creo que está teniendo problemas con la carga, pero ahí va.
La cromatografía en papel se aplica para separar mezclas homogéneas, por lo general disoluciones que presentan muchos componentes, los cuales interaccionan con dos fases distintas. Una que se mueve, a la que llamamos fase móvil, y otra que no se mueve, llamada fase estacionaria. Dependiendo de la afinidad de cada componente con la fase móvil o con la fase estacionaria, estos avanzarán con mayor o menor velocidad, permitiendo entonces separar la mezcla. Muy bien, entonces aquí ya vimos cromatografía en papel, lo que hace es mover una sustancia en lo que sería una fase estacionaria, que es, en este caso, pues era el papel, pero en otros casos, pues pueden ser muchas cosas, que pueden ser columnas para el caso del HPLC y el GC, en donde pues vemos muchos tipos de interacción. Déjenme buscar dónde está de el HPLC. Este es de gases. Aquí este es un videito que más o menos muestra cómo funcionaría una columna, pero digo, no está tan... Listo, ya me permitió volver. Esta cosa me sacó. Déjenme compartirles otra vez pantalla. Ángel, vete para allá a jugar. Ándale. Vete allá con Roger. ¿Qué hubo, Miguel? Se me antojó un frappé. Listo, entonces ya seguimos con esto de la cromatografía, así rápidamente para ver qué es una cromatografía de líquidos. Aquí vamos viendo este video que nos explica un poco de la cromatografía. Vamos a tratar lo que es cromatografía de líquidos de alta resolución. El objeto, pues, de esta parte del tema es introducir el estudio de la técnica de la cromatografía de líquidos de alta resolución y también su campo de aplicación. Primero comenzaremos por hacer una breve revisión de los conceptos básicos, para después hacer también una pequeña descripción de qué es el cromatógrafo de alta resolución y cuáles son sus aplicaciones. En principio, la cromatografía, dentro de la revisión de los conceptos básicos, la cromatografía líquida tiene en común con el resto de los tipos de cromatografía la existencia de una fase móvil y también de una fase estacionaria. En el caso de la cromatografía líquida, la fase estacionaria es un sólido poroso, el cual queda soportado en el interior de una columna generalmente fabricada en plástico o en vidrio. Y la fase móvil, al contrario que o a diferencia de la de gases, es un líquido. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería una cromatografía en columna, en este caso columna abierta. Veis que sería el soporte de vidrio, el relleno, y
Aquí colocaríamos la muestra y encima pondríamos un embudo de decantación con el disolvente o fase móvil que quisiéramos utilizar para eluir nuestra muestra y poderla separar. Fijaros en cómo a medida que vamos añadiendo el eluyente van separándose los diferentes componentes. La forma de separarlos ahora sería abriendo la llave, podríamos ir separando el compuesto C del B y del A. En sus comienzos, este tipo de cromatografía se realizaba en columnas de vidrio con un diámetro de 1,5 centímetros y longitudes aproximadas de 50 a 500 centímetros. Y se utilizaban distintos tipos de rellenos, normalmente alúmina, sílica u óxido de magnesio. Con la utilización de este tipo de cromatografía que hemos visto anteriormente, se dio la posibilidad de conseguir grandes aumentos en la eficacia de la columna, disminuyendo el tamaño de la partícula de rellenos, del relleno utilizado. Y actualmente se están utilizando rellenos con un tamaño de partícula de entre 3 a 10 micrómetros. Este tamaño de partícula requiere la utilización de instrumentos muy sofisticados, ya que al ser el tamaño de partícula tan pequeña, exige o el caudal con el que pasa el eluyente, para que sea óptimo, exige unas altas presiones. Entonces requiere la utilización de otro tipo de instrumentos y, como hemos dicho ya, instrumentos más sofisticados. La eficiencia de la columna de separación cromatográfica, en principio, aparte de otros factores, va a depender o está determinada tanto por el tamaño de la partícula de relleno como por el tamaño de la muestra que se utiliza. Aquí, en este lado de la diapositiva, podéis observar lo que es actualmente un cromatógrafo, un HPLC, un cromatógrafo de líquido de alta resolución. Esto sería la parte de las bombas, lo que causa la presión, y también aquí diferentes tipos de detectores, el detector fotodiode de array y el detector de refracción. En la diapositiva siguiente vamos a ver un esquema de lo que es el cromatógrafo de líquido de alta resolución, un HPLC, que nos ha prestado este diagrama Gilbert Packard, y podéis ver aquí cómo tenemos diferentes... Bien, aquí se fijan qué es lo que pasa con este HPLC. Ya veíamos que teníamos las columnitas en un principio, y lo que va a suceder aquí es lo siguiente. En la columna tenemos una fase estacionaria y otra fase móvil. La fase móvil sabemos que es este eluyente que tenemos aquí en este embudo de decantación, y la fase estacionaria es el material que contiene la columna. Hay diferentes materiales para usar en lo que sería cromatografía líquida. Tenemos varios compuestos que se llaman C18, y ahorita la verdad no me acuerdo muy bien de los nombres, pero hay muchísimos componentes que va a depender de qué es lo que tú quieres separar. Si quieres separar azúcares, quieres separar alcoholes, quieres separar lípidos, todo esto pues va a depender de lo que estés tú hablando. Inclusive, aquí en cromatografía líquida la nombramos como HPLC porque es High Pressure Liquid Chromatography, que es HPLC. Y por lo tanto, lo que estamos hablando es que son líquidos que entran a alta presión. Aquí pues vemos que simplemente es por gravedad que empieza a pasar por la columna, pero en el HPLC ya estamos hablando que se manipula la presión para que ésta actúe con una gran energía y pueda hacer esta separación, forzando a las sustancias a pasar por lo que sería la fase estacionaria con altas presiones. Entonces, si regresamos al diagrama que nos presentaba esta maestra, tenemos aquí lo que son los componentes o fases móviles, que podemos tener más de una en una experimentación. Lo que vamos a hacer, recuerden, es separar componentes. Entonces, va a haber unos que por medio de una fase móvil puedan desplazarse o separarse, mientras que va a haber otros que no se van a separar fácilmente, por lo cual necesitamos hacer programas que empiecen a distribuir o modificar las concentraciones de cada una de estas fases móviles. Una vez que hacemos eso,
vamos a tener ciertas conexiones. Vamos a tener aquí una regulación en donde vamos a introducir nosotros cada uno de estas fases móviles y van a ir directamente a una columna que hace la separación. Esta columna que está aquí es como las que veíamos de cristal, pero tiene un material especial hecho adecuadamente para separar ciertas cosas. Entonces nosotros ponemos aquí por medio de una válvula de lo que es llenado, colocamos la muestra por medio de una jeringa. Entonces, esta queda contenida en algo que le vamos a llamar loop, que no se trata más que de una pequeña tubería con un volumen determinado. Entonces, nosotros vamos a agregar esos microlitros en ese loop y una vez que activemos esta válvula, vamos a hacer que las fases móviles entren y empiecen a mover lo que es nuestra muestra. Esta va a pasar por un filtro, va a pasar por otros tipos de filtro que van a ser precolumnas y finalmente pues ya van a llegar a la columna. En la columna se va a ir separando poco a poco. Entonces, cuando hablamos de una separación por HPLC, estamos hablando de corridas que para separar 20 microlitros pueden tardar hasta, no sé, 6 horas, 8 horas, 12 horas, dependiendo del tipo de columna y el tipo de compuesto que queremos separar. Entonces, eso es un HPLC. Déjenme ver, aquí qué más les puedo mostrar. Estos son los diagramas que nos muestra el HPLC. Todos estos piquitos que ven aquí son compuestos que vamos a tener. Entonces, de repente, en el 1, pues nos dice que es benceno, en el 2, monociclobenceno, no sé qué dice ahí, pero algo así, más o menos, y cada uno de estas líneas o de estos picos va a ser un componente distinto, pero lo alto de la línea no nos indica que sea mayor concentración o menor concentración. Lo que nos dice es que se capta de una forma distinta. Como nos lo mencionó, va a haber diferentes tipos de ¿cómo se llaman? Detectores que pueden ser por arreglo de diodos, puede ser por índice de refracción, puede ser por absorbancia. ¿Qué otros hay? Ahorita son los que me acuerdo, pero eso lo que hace es identificar diferentes cosas de las moléculas. Y pues con esto vamos a poder saber qué sustancias se encuentran en una mezcla. Entonces, eso es lo que trata la cromatografía. Hay cromatografía de líquidos y cromatografía de gases. ¿Cuál es la diferencia? La de gases no vamos a usar esa columnita como la estamos viendo, sino que vamos a usar una columna que va a ser así como un alambre, por así decirlo, porque está súper delgadito. Déjenme buscarles. Columnas. No, pues sí, ahorita que me haga caso. Ahora sí, columna. Aquí voy a poner de GC. GC quiere decir cromatografía de gases o gas chromatography. Entonces es por eso que la encontramos así. Entonces vamos a imágenes para ver las columnas cuáles son. Se fijan, esto parece un embobinado en vez de parecer una tubería, pero es una tubería súper, súper delgadita. Aquí ven en una foto un macro cómo se ve esa tubería. Aquí lo vemos. Son varias tuberías.
Muy bien, entonces aquí ya tenemos otra vez esta parte de lo de las columnas. Y se fijan aquí cuál es la estructura de la columna, pues tenemos un material que es un recubrimiento de polimida. Después tenemos un recubrimiento que es sílice fundido. Y después tenemos la fase estacionaria, esta que va a capturar a ciertas moléculas para hacer la separación. Entonces, ¿cómo lo hace esto? Lo hace por medio de gas. ¿Sí? Es la gran diferencia. Vamos a tener columnas. Bien, vamos a tener columnas entonces para lo que es GC, que es cromatografía de gases, y columnas para lo que es el HPLC, que estas son las columnas, son literalmente como tubos que van a tener la misma función, la misma estructura. Vamos a tener un recubrimiento, vamos a tener también un material de soporte o fase estacionaria, y ese va a ser el que haga la separación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En uno, que es el HPLC, vamos a estar transportando líquidos. En un GC vamos a estar transportando gases. Entonces nosotros vamos a gasificar lo que es la sustancia y vamos a hacer que sea transportada por un gas inerte. ¿Sí? Todos estos gases nobles pues son los que se usan. Entonces se inyecta a altas presiones, hace que circule por la columna y finalmente que se ha realizado esta separación. Este es un método de... y ahí se quema la sustancia. A ver, Roger, apaga el Xbox. Pero tienen... ¿Dices de la tele? Sí. Muy bien, entonces aquí lo que estamos viendo, como les digo, es un GC en donde al final de cuentas se va a interpretar el componente por medio de lo que es su combustión y vamos a identificar ciertas coloraciones y cierta luminosidad que va a ser interpretado por un sistema de cómputo. Entonces aquí es donde sabemos ya de qué se trata. Entonces, sigamos con esto y pues ya entramos a lo que es definiciones de termodinámica, donde vemos energía, energía en tránsito, energía con propiedad, y pues sabemos que la energía en tránsito es toda aquella energía que se va a transportar, que puede ser la temperatura, puede ser también ese trabajo que vamos a realizar porque estamos haciendo un cambio y estamos transportando esta energía y produciendo un cambio por ello. Otro tipo de energía es como propiedad y esto nos habla de la energía cinética que tiene un cuerpo, ya que es una propiedad que desarrolla el cuerpo al moverse, y la potencial, que en este hablábamos de la energía interna, que es parte también la energía potencial de ella, y pues decimos que es cuando la energía de un cuerpo cambia al estar en cierta posición. Por esta razón, pues podemos hacer intercambios de energía. Imaginemos este sistema que tenemos aquí, donde calentamos agua y esa agua se vuelve de estado líquido a vapor, generando presión. ¿Por qué? Porque sus moléculas van a estar excitadas, van a tener mucha energía y van a estar rebotando en este sistema, por lo cual buscarán una salida que va a ser este cilindro. Al momento que el cilindro pues cierra el paso, la misma presión del vapor pues va a abrirse paso hasta poder salir por lo que sería esta pequeña salida que tiene el sistema. Entonces todo esto va a generar un movimiento de lo que sería este pistón. Sin embargo, pues va a tener cierto mecanismo para poder hacer que este movimiento que se generó también haga un retorno. Entonces, esto se va a empezar a producir indefinidamente y con ello el movimiento, que ahora de ser una energía calorífica, transformarse en una energía cinética, va a transformarse en una energía mecánica para el movimiento.
y esta energía a su vez pues va a transformarse en electricidad por medio de un generador. Entonces todo eso es la transformación y la transferencia de energía. Tenemos entonces energía en tránsito y energía como propiedad. Por lo tanto, así es como pues podemos ver lo que tiene que ser de energía. Sin embargo, pues ya hablaremos después más sobre este punto, pero por lo pronto vamos checando qué más nos dice este tema. Y esto es sobre los sistemas. Si recuerdan, un sistema es todo aquello que nosotros seleccionamos de nuestro universo para llevar un estudio o una experimentación. Diga, está fallando bien mucho el internet. Muy bien, entonces aquí definíamos un sistema como esa porción del universo que estamos tomando para analizar. Ejemplo, pues queremos saber a, a qué temperatura de horno quedan mejor los pasteles, más esponjositos. Ah, pues vamos a elegir entonces como sistema pues nuestro horno, porque es ahí donde estamos llevando a cabo esa experimentación que es la cocción del pastel. Entonces, en esas formas, pues, una disculpa que estoy teniendo problemas, pero no sean de conexión o del Blackboard, porque de repente me marca desconexión, pero aquí me está marcando que sí tengo una conexión bien de mi internet. De repente sí veo que hay como fallitas, pero ya no sé a quién atribuirle el problema, si son de Blackboard. Sí, de repente sí hay fallas. Bueno, pues esperemos que Ortega no siga con eso. Y como les decía, el sistema pues es aquella cosa que vamos a estudiar. En este caso les ponía ejemplo lo que es el horno. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver si se cocen bien los pasteles y si quedan esponjositos. Entonces vamos a checar las temperaturas. Primero lo metemos y vemos que el horno está a 200 grados. Después lo metemos otra vez y vemos que ya está a una temperatura menor, 180, y así vamos variando. Entonces, nuestro sistema es ese espacio que vamos a hacer nuestra experimentación o en el que vamos a hacer nuestro análisis. Sin embargo, el horno, pues tiene ciertas fronteras, donde pues las fronteras serían todo lo que conocemos así como de la estufa o el horno, como lo tengan, toda esa parte exterior. Y el sistema sería todo lo que se encuentra dentro de. El entorno, en cambio, pues es toda la cocina, y el universo pues es todo lo conocido. Entonces, aquí estamos definiendo qué es una frontera, qué es un entorno, y ahora los tipos de sistema que conocemos, que ya lo sabemos o ya lo han escuchado, y son sistemas aislados, sistemas cerrados y sistemas abiertos. ¿Qué pasa en cada uno de ellos? Sistema aislado, pues no entra ni sale nada, ni energía ni materia. Sistema cerrado, sale y entra energía, pero no, pues entra y sale todo.
Sí, muchachos, tienen razón, es Blackboard, porque de estas veces no me marca nada de errores en conexión, pero si me estás conectando. Sin embargo, pues ahorita esperemos que ya no falle tanto. ¿Y qué es lo que vemos aquí entonces en los sistemas? Decíamos que el sistema abierto es entrada y salida de materia y energía. Vamos poniendo ejemplos para que se entienda. Ejemplo de un sistema abierto, ¿qué sería? Pues la olla del pozole. La olla del pozole, ¿qué pasa? Pues entra, sale energía. ¿Por qué? Porque va a tender a enfriarse. Va a ceder energía hacia el sistema, digo, hacia los alrededores o el entorno, que es lo mismo. Por otra parte, también entra y sale materia. ¿Por qué? Porque entra la cuchara del pozole y sacamos de ahí pozole. Entonces, ahí está un ejemplo de sistema abierto. Sistema cerrado, en cambio, nos dice que solamente se transfiere energía, pero no se transfiere materia. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a comprar tamales, que vamos a comprar nuestro atolito? Pues nos lo dan en un vaso de esos térmicos y le ponen tu tapita de plástico. En ese caso, supuestamente, así entre comillas, estaríamos hablando de que es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque con la tapita se supone que no se debería de caer nada o de tirar nada de líquido, pero sin embargo sí se está transfiriendo por esta tapita de plástico energía. Supuestamente el vaso que es térmico pues evita la mayor parte de la pérdida de calor, pero seamos realistas que esto pues no sucede mucho. Entonces este es el ejemplo también de un sistema cerrado. En cambio, un sistema aislado también imaginariamente pues sería el termo del café, ¿no? Que de repente salimos a la carrera de nuestra casa, la ponemos en el carro, nos vamos y hasta que llegamos a donde vayamos nos acordamos del café, si no nos tocó tráfico. Entonces, estos son los ejemplos de sistemas aislados, sistemas cerrados y sistemas abiertos. En el caso de sistemas abiertos y sistemas cerrados, vamos a tener paredes que van a permitir la transferencia de energía. Mientras que en sistemas aislados vamos a tener paredes que se llaman adiabáticas y no permiten la salida o entrada de energía. Entonces, estas son las diferencias de lo que llamaríamos sistemas tanto abiertos, cerrados y aislados. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ya nos vamos a acordar siempre de la olla del pozole, del vaso del atole y del termo. Ya por lo menos con eso ya no se nos olvidan las definiciones de sistemas aislados, cerrados y abiertos. Entonces, no sé si quieren hacer apuntes de esto para que pues, lo lleven a cabo y se acuerden siempre de cuáles son cada una de estas cosas.
Excelente, entonces ya vimos esta parte de sistemas y pues también tenemos, al igual que como ya estuvimos viendo, vamos a tener sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos, y pues esto ya es definición clásica. Sistemas homogéneos pues va a ser todos aquellos que están constituidos de una forma uniforme, donde no vemos sus componentes, y los cuales, aquí esta es una parte importante, presentan una sola fase. Esto es lo importante aquí, una sola fase, mientras que los sistemas heterogéneos presentan dos fases. Entonces, sistemas heterogéneos pues son todos aquellos que presentan propiedades físicas distintas entre cada uno de los componentes que se pueden notar a simple vista. Entonces, las porciones suelen estar limitadas por fases que difieren en una estructura composición o lo que diríamos propiedad física. Entonces, de esta forma es como vemos la diferencia entre las fases. El ejemplo que tenemos aquí es el del café, donde solamente vemos una fase, ya que todo es igual, no vemos ahí la separación del azúcar, que de repente se haga una capa, o la leche que también se haga una capa, o el mismo café que se sedimente totalmente. Sí se va a sedimentar una parte, pero no totalmente. Otra cosa es cuando tenemos dos fases, que estamos hablando aquí de agua y aceite, pues tenemos esas dos fases. El agua va a ser muy diferente del aceite. Entonces, esto tiene de propiedad los sistemas heterogéneos. Vamos a tener dos o más fases en las cuales van a estar formando este sistema heterogéneo. Entonces, en el caso de una mezcla de agua y sal, pues ahí solamente tendremos una sola fase, ya que hay una disolución muy buena. Entonces, esta es la gran diferencia entre sistema homogéneo y heterogéneo. Homogéneo, estamos hablando de que siempre vamos a tener solamente una fase, mientras que en el sistema heterogéneo tendremos dos o más fases. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda sobre estos temas que hemos estado viendo? Digo, yo sé que son básicos, pero necesitamos tratarlos antes de continuar con la clase, porque aquí vamos a ver mucho estos temas, y si necesitamos conocer las definiciones para poder entrar en la temática. Todo claro, profe. Excelente, eso es lo importante, que esté quedando claras las cosas para ya después poder tener aplicación de todo esto. Entonces, aquí digo, creo que esto es muy básico, ya lo hemos repetido ahorita varias veces, solamente lo estamos reflejando en lo que es el sistema y cuánto nos representaría en fases. Entonces, los siguientes son las leyes de la termodinámica, que estas también son de gran importancia. Existen tres leyes que son fundamentales de la termodinámica en fenómenos de transporte. Y tenemos aquí, aquí está mal, este no es movimiento. Aquí tenemos ley de conservación de materia, ley de conservación de movimiento y ley de conservación de energía. Esa es la gran diferencia de lo que han notado aquí. ¿Y qué consta cada uno? La ley de conservación de la materia es la que ya no sabemos todos y lo hemos escuchado mucho en la tele, en las películas y hasta en las novelas, que es la ley de conservación de materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un ejemplo pues viene aquí, que es cuando el agua se convierte en vapor. Nosotros podríamos hacer una medición exacta y ver que la masa se conserva. Todo lo que se está evaporando de agua se está volviendo vapor. Entonces aquí no tenemos pérdidas, no tenemos generaciones,
por lo tanto, todo lo que entra y por así decirlo, interactúa con nuestro sistema, va a ser lo mismo que salga en el caso de que no haya acumulación. En el caso de que haya acumulación, pues será lo que quede dentro de un sistema más lo que sale del sistema es igual a lo que entra. Otra cosa es la ley de conservación de la energía, que esta también pues es muy relacionada y nos dice que la energía dentro de un sistema aislado, aquí estamos hablando específicamente de un sistema aislado, permanece constante y esta energía solo puede convertirse de una forma a otra. ¿Por qué hablamos sistema aislado? Porque en los sistemas hay pérdidas energéticas. Hablemos del tipo de sistema que hablemos. Imaginemos en una tubería de agua y vamos a decir, pues es que ahí donde pierde energía. Pues pierde energía en los codos que haya, en las válvulas que existan, en las reducciones, en las ampliaciones, en la altura que también tiene que vencer para poder llegar a cierto destino. Todo eso representa una pérdida energética. Por lo tanto, ahí no es un sistema aislado. En un sistema aislado nosotros suponemos que no hay pérdidas energéticas, que pues no hay fricción, la viscosidad no es tan importante y por lo tanto todo está fluyendo de maravilla, ¿sí? Eso es lo que se refiere a un sistema aislado en cuanto a la ley de conservación de la cantidad de energía o ley de conservación de la energía. Cualquiera de las dos pues es lo mismo. Pero ahora, ¿a qué se refiere la ley de conservación de movimiento? La ley de conservación de movimiento nos dice la suma de las cantidades de movimiento de todos los átomos antes de una colisión debe ser igual a la correspondiente después de la colisión. O sea que el movimiento que tiene ya una partícula, digamos que tenemos esta canica, bueno, esta bola de billar, y le pegamos con nuestro taco, entonces se va a mover, va a ir con las otras bolas y las va a distribuir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este movimiento con el que ya cuenta es el que va a distribuir a estas bolas. Por eso es que nos dice la suma de las cantidades de movimiento de todos los átomos antes de la colisión, o sea, el movimiento que ya tiene esta bola, va a ser igual al movimiento que corresponde después de la colisión. Por eso es que vemos que muchas veces le pegamos, pega de frente exactamente con la bola, y esta vez hasta se queda quieta, mientras las que se mueven son las otras. Entonces esto se debe porque la energía cinética que ya tenía o la energía de movimiento se distribuyó a las demás bolas que van a distribuirlas a otras. Entonces esto es lo que nos referimos con lo que es la segunda ley de la conservación de cantidad, la ley de conservación de cantidad de movimiento. Y ahorita después vamos a ver lo que son las leyes de Newton, que ahí sí tenemos 3 leyes de Newton que nos hablan sobre lo que es la energía y el movimiento. Y tenemos una 4ª ley de Newton, que es la que nosotros vamos a tratar mucho en la materia, y es la de viscosidad. Entonces, aquí pues ya sabemos cuáles son cada una de las leyes. La más importante, la que es un poquito más desconocida, es esta, que es la cantidad de movimiento, ley de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, si quieren, anoten esta, que es la que pues estamos un poquito fuera de contexto o de la que no sabemos mucho, pero ya a partir del día de hoy vamos a tener este conocimiento sobre lo que es la ley de conservación de movimiento, de cantidad de movimiento.
Excelente. Entonces, vamos a ver la visión y enfoque de los fenómenos de transporte. Aquí ya estamos hablando que había diferentes niveles descriptivos, entre los cuales tenemos el macroscópico, tenemos el microscópico y el atómico o molecular, que este es el mismo. ¿Qué se refieren cada uno de ellos? Es cómo nosotros vamos a observar un sistema y cómo lo vamos a analizar. Si hablamos de un sistema macroscópico, podemos decir, pues ¿sabes qué? Voy a analizar el clima de la ciudad. Pues este es un nivel macroscópico porque estamos tomando en cuenta toda la ciudad y estamos tomando varios factores para describirlos. Pero, sin embargo, tiene una característica muy importante. Los sistemas macroscópicos pueden modelarse como cajas negras. ¿Qué es esto? Una caja negra, si saben ustedes, pues es este componente de los aviones que pues graba todo el tiempo lo que sucede en el vuelo. Pero pues se le llama cajas negras porque no se sabe cómo es que lo hacen o cuál es el sistema, entre comillas no se sabe, pero se sabe que entra video y cuando tú lo requieres, pues sacas video o sacas grabaciones de audio, dependiendo de, pues, el tipo de caja negra. Entonces, de la misma forma, vamos a ver que existen tipos de modelados llamados cajas negras, donde entra, por ejemplo, un sustrato y sale un producto. Pero en realidad no sabemos qué tanto está sucediendo aquí. Puede que sea todo un sistema metabólico en donde pues vaya muchos pathways, muchos, ¿cómo se llaman? Rutas metabólicas en los cuales pues están interactuando. Existan, no sé, por decir 1000 y nosotros ni siquiera nos damos cuenta porque solamente lo que queremos saber es la información de entradas y salidas. Y eso se puede hacer a niveles macroscópicos. En niveles microscópicos o atómicos y moleculares es difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí dependen mucho las interacciones que existen entre los materiales. El carácter de representación es más básico para lo que es un sistema macroscópico que para lo que es un sistema atómico molecular. Y aquí lo podemos ver también por medio de lo que es ese análisis de clima, pues podemos generar una ecuación que nos dé el clima según factores como la temperatura, mientras que en el caso de una bacteria, pues va a ser más difícil, vamos a necesitar muchos parámetros, porque esa bacteria pues se va a ver afectada por temperatura, por presión, por humedad, por sustratos que se contienen, por inhibidores que pueden contener el medio, por sustancias que pueden ser también tóxicas. Entonces, si se fijan, aquí van a interactuar muchísimas cosas y van a tener un efecto muy, muy visible en lo que son estas bacterias. Y ahora si lo decimos en células humanas, pues es todavía peor. ¿Por qué? Porque en cultivos celulares, ahí es uno de los shows que se avientan los investigadores con cultivos celulares, ya que estas son muy susceptibles a sufrir daños. Entonces, la complejidad conceptual y matemática, ¿cómo se ve afectada en los diferentes niveles de descripción? Pues la complejidad matemática es mayor en los sistemas más pequeños. Aquí para describir, como les digo, una bacteria o una molécula, cómo va a interactuar con otras, es más complejo que para saber cómo está interactuando, por así decirlo, el clima, no porque tenga menor complejidad, sino porque se puede representar de una forma global y promedio. Sin embargo, aquí con las moléculas, pues se tiene que empezar a hacer investigación y tomar datos de puntos exactos para ahora sí promediar. Su utilidad tecnológica, aquí como la vemos, pues para el caso del macroscópico es muy, muy amplia. Lo vamos a usar todos los días, los temas financieros, los sistemas de salud, todo esto nos dan promedios que se basan acerca de algo macroscópico, algo que es un promedio. Sin embargo, en el microscópico, pues aquí ya empezamos a ver dificultades matemáticas, como les digo en las bacterias, porque las bacterias aquí entrarían. Mientras que en el atómico molecular, pues aquí son reacciones químicas.
Y en este punto es donde vemos mayor dificultad. ¿Por qué? Porque se deben de explicar los fundamentos, predecir las propiedades y diseñar casos específicos. Por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar el ácido clorhídrico con el permanganato de sodio cuando están a una temperatura de 272 grados con una humedad relativa del 60%? Entonces, se fijan, es muy, muy específico y vamos a ver resultados específicos que tal vez son muy difíciles de extrapolar para otras situaciones. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de aplicación? Para el macroscópico, tenemos la rectificación en columnas de platos, reactores de tanque agitado y sedimentaciones como ejemplos así normales. En cuanto al microscópico, tenemos reactores tubulares, que estos son tubitos delgados, donde se están llevando a cabo reacciones, absorción en columnas de relleno, que este sería como el ejemplo de las columnas de de HPLC, catálisis heterogénea, circulación de fluidos, aislamiento térmico e intercambio de calor. Aquí catálisis heterogénea, ¿qué quiere decir? Acuérdense que tenemos homogéneo y heterogéneo. Aquí cuando hablamos de catálisis heterogénea es cuando estamos hablando de catalizadores sólidos que van a interactuar con líquidos. Aquí es cuando vemos que interactuamos para poder tener esta unión. No es unión porque solamente van a funcionar como catalizadores, pero es un sólido que se introduce en un líquido y produce que ese líquido pues reaccione. Entonces, esto es lo que tenemos, que un ejemplo de eso sería pues la fabricación de drogas, como se ven en los videos de repente que se ven en YouTube, que tienen ahí literalmente las baterías de litio de los celulares, y nada más lo que hacen es pelarlas y las echan al tambo, pues ahí eso sería un ejemplo. Otra cosa es el atómico molecular, donde pues ya dijimos que es una explicación, pero muy específica, y se hacen estimaciones de teorías de difusividad, o sea, cómo se va a difundir un material, también cómo actúa la viscosidad y la conductividad, así como la radiación, la fotoquímica, la catálisis heterogénea también, pero a niveles más pequeños. Esto es cómo entonces vamos a analizar el mundo desde estos tres niveles de descripción y que nos van a dar ciertos resultados que pueden ser con mayor trabajo o con menor trabajo, dependiendo qué tan específicos queremos ser. ¿Hasta aquí alguna duda con este diagrama o con el tema? Ay, perdón. Muy bien, entonces si quieren, ahí hagan un apunte de lo más importante. Por ahí sí lo pueden poner estas tres columnitas que son importantes y ya finalmente pues los ejemplos. ¿Sí? Un ejemplo, dos ejemplos de cada uno y eso pues estaría bien para que sepan dónde se puede aplicar.
Excelente, entonces pues ya queda esta parte que ya como dijimos, lo importante aquí es ver desde qué ángulo vamos a ver las cosas, si es desde una parte macroscópica, si es una parte microscópica o si es una atómica, porque dependiendo de ello será el camino que seguiremos y también las explicaciones cómo las estaremos dando. No es lo mismo hablar de un sistema macroscópico o un sistema microscópico. Y además, pues referirnos a modelos matemáticos también es algo muy, muy variado. Entonces, aquí ya vimos cuáles son las aplicaciones de cada uno de estos niveles de descripción. Y pues que entre más pequeños sean, necesitamos una descripción más grande. ¿Para qué? Para poder entender todos estos conceptos. Entonces, ahorita vamos continuando con esto y lo siguiente que nos vamos a referir es al concepto de continuo. Aquí sí vemos, lo que estamos viendo son niveles de descripción, pero dentro de los niveles de descripción vamos a ver que es muy distinto hablar de un nivel macroscópico, un nivel microscópico o un nivel atómico. ¿Por qué? Porque las cosas, al verlas más de cerca, pues vemos que no son totalmente lo que parecían. Ejemplo, los sólidos, pues si nosotros los empezamos a ver más de cerca, veremos que tienen deformaciones y finalmente en un nivel atómico molecular, pues veremos que tienen espacios vacíos. Entonces, el concepto de continuo es una parte muy importante. ¿Qué nos dice el concepto de continuo? Pues nos dice que todas las magnitudes se pueden definir por una función continua que son de 4 variables, o sea, 3 espaciales y una temporal. Entonces, todo lo vamos a poder medir con estas 4 cosas, pero lo importante del medio continuo no es tanto eso, sino cómo vemos al mundo. Ejemplo, nosotros estamos tomando mediciones de lo que es la densidad en cierto vaso y a los alrededores. Entonces tenemos aquí una medalla y de repente medimos la densidad de eso y pues está súper alta. Después el agua y pues es constante, pero después nos vamos a la madera y baja. Entonces aquí se fijan, pues no es así como continuo todo por el ángulo en donde estamos viéndolo. Pero si de repente nos vamos a un nivel medio, que sería este microscópico, pues podríamos ver que todo está formado de moléculas de agua, pero sin llegar a ver la molécula como tal. Entonces, toda la densidad, pues es la misma dentro de lo que es el vaso, porque estamos tomando un pedacito de esto. Ahora, si nos vamos a un punto específico de esto, vamos a checar que tenemos varias moléculas de agua. Esta es una molécula de agua, esta es otra, y después existen también espacios vacíos. Entonces, fijan, aquí la densidad de las moléculas de agua, pues es una establecida para el agua, mientras que esos espacios vacíos, pues no van a tener densidad. Entonces, aquí donde podemos decir que es un medio continuo, pues en esta forma de ver, que sería en nivel microscópico. Ahí es donde estamos encontrando continuidad en lo que es nuestro sistema. Pero vamos a hablar de que es un medio no continuo en lo que sería un nivel atómico y un nivel macroscópico. Sin embargo, va a existir diferencia en algunos tipos de niveles, porque dependiendo de lo que estemos estudiando, puede que un nivel macroscópico pueda ser un medio continuo, pero como les digo, va a depender mucho del sistema particular del cual estemos hablando. Entonces, ¿aquí a qué se refiere el medio continuo? Pues que todo el sistema se comporta de una sola manera, y se supone también con esta hipótesis del medio continuo que todo el material o todo el sistema o toda nuestra experimentación va a suceder de esta forma. Va a ser continuo, va a ser estable y va a ser un comportamiento que va a ser uniforme. Esto entonces es lo que llamamos medio continuo. Entonces, ahí hagan sus apuntes de qué se refiere el medio continuo y por qué también nos dice ahí que tienen que ser
medido con estas variables que son espaciales y temporales. Espaciales ya sabemos porque vamos a medir, pues ya puede ser un largo, un ancho y un alto, y pues el temporal porque podemos ver cómo va a haber cambios de estas mediciones con respecto al tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo van? Listo, muy bien. Entonces, pues ya aquí lo último que vamos a ver es lo siguiente. Déjenme ver nada más. Sólidos y fluidos con medio continuo. Aquí está. Entonces, modelos físicos y matemáticos, pues tenemos que la mecánica del medio continuo o mecánica de los materiales deformables, pues es una ciencia también y estudia la fuerza que deforma los materiales, tomando como que todo el material es un medio continuo y tiene la misma respuesta. Esto no solamente es en sólidos, sino que también se habla de líquidos, sólidos y gases, o sea, los tres estados de agregación se están envolviendo en lo que es este estudio. Entonces, se toma como un medio continuo lo que es nuestro sistema. Y en ese medio continuo tiene propiedades intensivas, es independiente del sistema de coordenadas, es analizado por ecuaciones diferenciales y descrito por un sistema de tensores. Después de aquí, vamos a ver bien qué es este sistema de tensorial, pero esto se refiere, hagan de cuenta que tenemos ya una matriz que saben que tiene filas y columnas, pero ahora como que la viéramos que estuvieran atrás de ella otras tantas matrices. Sería así como un sándwich de matrices. Pero ya vamos a ver su aplicación en las siguientes clases. Y pues ¿para qué nos sirve esto? Porque recuerden que dentro de las cosas, los números, todo esto, tenemos pues los escalares, tenemos los vectores, tenemos las matrices y tenemos los tensores. Entonces, todo esto surge de las matemáticas y sí, de repente cuando se vuelve más complicado, pues está un poquito más de miedo, pero no se preocupen, aquí solamente vamos a hablar en generalidades. Después veremos qué significan todo esto, pero por el momento no se preocupen de esa parte. Entonces, medio continuo, ya sabemos que van a ser propiedades intensivas que están manejando. Vamos a ver también que son independientes del sistema de coordenadas, que eso también lo veremos más adelante del sistema de coordenadas. Va a estar analizado por ecuaciones diferenciales, porque lo que vamos a notar es un cambio con respecto a otra propiedad o con respecto al tiempo. Entonces, esto se hace por medio de ecuaciones diferenciales, que pues recuerden que vienen así, bueno, estas diferenciales parciales, pero diferenciales, por ejemplo, de x, de t, pues sería el cambio de x, que en este caso podemos decir el cambio de biomasa, con respecto a un tiempo. O sea, cómo va a crecer esa biomasa con respecto a un tiempo. O podemos hablar de cambios de velocidad con respecto al tiempo también, con respecto a una aceleración, con respecto a muchas cosas. Entonces, esto es lo que nos habla los modelos físicos y matemáticos de un medio continuo, que va a ser cuando nosotros tomamos a un sistema como que es una totalidad, como que todo se comporta de la misma manera, y por ello es llamado medio continuo. Entonces, hasta aquí estaríamos dejando la clase. Ya la próxima semana estaríamos viendo todo lo que resta. Creo que ahorita vamos un poquito atrasados, pero no se preocupen. Por mí es mejor que conozcan todas estas cosas que de repente no se ven en las materias y que se da como por hecho que las sabemos. ¿Por qué? Porque es más importante para mí que sepan la aplicación de lo que son toda esta información, todas estas cosas, a que después no sepan cómo interpretar algo. Porque al final de cuentas, podemos decir que en el caso de una ecuación, de un sistema, pues estaremos haciendo uso de todos estos conocimientos matemáticos de las ecuaciones, pero eso realmente en el mundo real, valga la redundancia, no es lo importante. Como dicen, ahí cuando salgan ustedes van a salir otros 1000 ingenieros, pero lo importante aquí es que sepan ustedes cuál es la razón de ser de esas ecuaciones, para qué nos sirven, cómo se interpretan, porque a partir de esta información ustedes van a poder dar respuestas y lo que se buscan en las empresas y en la vida real
es encontrar respuestas y soluciones, no que tú sepas la ecuación de Navier-Stokes completa, pues eso no me importa la verdad, sino que sepas interpretarme esa ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo contratar a cualquier persona que sepa hacerlo, simplemente que me dé los resultados, y yo, si sé interpretar esos resultados, puedo ver si no me está engañando la persona, y otro, poder dar soluciones a los sistemas. Entonces, esto es lo importante, lo que quiero que capten, por eso es de que les pongo a que analicen las unidades, a que analicen el porqué de las cosas, por eso es de que de repente les empiezo a decir que cómo funciona esto, cómo funciona aquello. Y pues por mi parte, como les menciono, es todo por el día de hoy. No se estén